sino después, cuando ya tienen pues, como su experiencia, porque todo tiene un proceso, digamos, para reflexionar. Yo crecí en una familia de situaciones, digamos, muy difíciles, de origen campesino, situaciones difíciles porque mi padre era muy maltratador con mi mamá, hasta con mi propia abuela. Y luego de esa situación hizo que mi madre tomara la decisión también de ser guerrillera. Ella seguro, igual que de pronto muchas mujeres en el campo, quizás eso fue lo único que ella logró como para desaparecer. Entonces, a los 2 años quedé a cargo pues, al cuidado de mi abuela y de una tía. Cuando tenía 6 años, nos dimos cuenta, nos llegó la triste noticia de que mi madre había fallecido en circunstancias totalmente desconocidas. Uno se imagina que por la vida que llevaba, pues debió haber muerto en un combate. Recuerdo que mi abuela lloraba mucho, pues aún en esa corta edad, de verdad, no duele mucho las cosas, uno en los momentos no sabe. Pero antes de eso, o en ese proceso, digamos antes de los 6 años, fuimos una familia desplazada. Yo antes no contaba eso, de que era desplazado, no, porque la verdad no entendía el porqué. Hoy en día, después de reencontrarme nuevamente con mi abuela, después de 20 y tantos de años, le pregunté por qué habíamos llevado esta vida así, de un lado para el otro, por qué tan nómadas. En un país donde ya la civilización no es de nómadas, pero ¿por qué así? Entonces me contaba que efectivamente ella era dueña de finca, vivía en un municipio de Cundinamarca y de allí la habían desplazado, gente armada la había desplazado y nunca más volvió a recuperar su finca. Entonces así anduvimos, fuimos a Bogotá, hasta en un momento resultamos por allá en una región de Boyacá, donde también lo reflexionaba hace poco, es que allí precisamente se estaba llevando a cabo la disputa más grande por el tema de las esmeraldas. Pero mi abuela no iba a saber de eso si ella no andaba detrás de ninguna riqueza, simplemente buscando cómo resguardarse y trabajar. Porque ella, ¿en qué trabajaba? Cocinaba en una finca, cocinaba para obreros. Allí llegaban hombres armados también en carros a dispararle a todos en las casas y tocaba salir a huir hacia las montañas, a resguardarse cada quien con su familia. Y en ese ir y venir, pues pasaron muchas cosas. O sea, esa era como la historia de ahí, de ese lugar tan difícil, y uno sin saber por qué, porque pues, lo agarraron a uno una mano y vamos corriendo. Mi abuela en eso también se partió, su mano derecha se le partió los 2 huesitos, se le partió ahí el radio y el húmero y el tubo. Y así le tocaba seguir trabajando porque era quien respondía por mi hermana y por mí. Mi hermana es un año mayor que yo. Y estando allí, pues salimos otra vez de ese lugar para Chiquinquirá y de allí vuelto otra vez a recorrer. Terminamos finalmente en el metro. O sea, eso es como la historia, uno no entendía por qué tanta carrera, por qué nunca nos ubicamos en un lugar digno. Pero bueno, esa fue como la situación así. Estando en el meta, también pasaron varias cosas aquí que pues no voy a alargar porque realmente ese testimonio pues, por tiempos y por todo no debe ser tan extenso. Estando en el meta, yo cuando tenía como unos 10 años, yo creo, el deseo de estudiar. Yo incluso empecé mi primaria a los 8 años.
Entonces hoy en día que el niño empieza la escuela, o sea, pero si hay historia, o sea, aún hay niños en las regiones que no empiezan su edad escolar antes, sino mucho después, incluso a veces después de los 10 años. Entonces, así pasó y recuerdo que cuando entré a estudiar yo ya sabía leer porque mi tía me enseñaba a leer en casa. Tocaba caminar algo más de 40 minutos para ir a la escuela. Y cuando allí había combates o comentarios extraños o había invierno, pues no podía ir porque siempre, pues, uno a esa edad solo, o sea, nos acompañamos con mi hermana y a veces este otro compañerito hacia la escuela, entonces no era muy seguro ir solo a la escuela. Luego un señor que en medio de la vida resultó, era dueño de finca, pero vivía en Bogotá, don Alberto, recuerdo que se llama, todavía vive. Él me dijo que si, y le dijo a mi abuela, si quiere, yo le doy estudio a una de las niñas. Y estuve con ellos en Bogotá, con esa familia, me acogieron allá. El señor se había graduado, es colombiano, pero se había graduado en los Estados Unidos y sus hijas habían nacido en los Estados Unidos. Pero como yo estaba sin registrar, el conflicto entre mis padres dio para que a mí nadie me registrara. Entonces, estudiar, ese era un problema también para entrar a estudiar, la falta de un registro de civil. Entonces, escuché en algún momento que ellos querían así como registrarme y eso, y yo dije, no, yo no voy a dejar registrar porque pues eso implica de que en algún momento también tenga como que separarme de mi abuela, que es como la única familiar que tengo. Y decidí que en unas vacaciones quedar en casa nuevamente. Ya luego de quedarme en casa, fui y me mandé a registrar yo sola. El pueblo quedaba como a una media hora, creo, estaba muy lejos, de un ranchito que habíamos construido, un rancho que construimos con el esfuerzo de nosotras, porque en la casa realmente éramos solo mujeres, mi abuela, mi hermana, luego llegó mi tía a vivir con nosotras y una prima. Pero mi abuela siempre fue un ejemplo de mujeres muy trabajadoras y mi tía pues también. Entonces ahí construimos, los pisos que hay en la casa son los que mi tía, ella misma los hizo. Todo, hoy en día todo está igual. Entonces llegué a vivir con ella, me mandé a registrar, efectivamente seguí estudiando, pero luego empezábamos a hablar entre hermanas. Ya mi hermana estaba un poco más grandecita que yo, pero ya más formada. La suerte de las niñas allí en esa región era irse para Bogotá, pero no estudiar, sino que se iban por lo general para Bogotá o para las ciudades más cercanas, pero grandes, por ejemplo como Villavicencio o como Granada Meta, a trabajar de servicio en alguna casa. Esa era la suerte de las muchachas. Y si no, entonces conseguirse un marido a temprana edad y quedarse de hijos. Entonces, un día hablando con mi hermana, ella dijo, ¿usted qué le gustaría? Le dijo, a mí me gustaría estudiar. Ella realmente no le gustaba mucho el estudio, no le gusta mucho el estudio. Entonces, conversando así, yo dije, yo no me quiero convertir en una muchacha que no pueda estudiar ni sin oportunidades de nada o llenarme de hijos, tampoco me veo así. En eso las guerrillas llegaban mucho a la casa, pasaban, iban y venían. Habían pasado ya varias situaciones ahí en la casa también, con soldados. En determinado momento habían combatido por ahí cerca, habían habido combates cerca y habían llegado muy agresivos con nosotros. Entonces, son cosas que a uno le marcan la vida, o sea, le marcan la vida y mucho. Entonces, un día cualquiera yo le dije a mi hermana, yo creo que, bueno, ella empezó, yo creo que no voy para la guerrilla. Entonces yo dije, pues yo también, éramos como
pues las únicas 2 semanas, y fue así muy espontáneo. Y lo conversamos con unos guerrilleros que llegaron a la casa, y cuando tenía apenas 13 años me fui. Mi abuela lloró muchísimo, fue muy dura esa despedida, y ella, bueno, 2 años después ella reflexionaba: yo no sé por qué a usted no le pegué y le encerré en la pieza, tenía solo 13 años, pero aún así ella, la reacción fue llorar, más allá de pronto de impedirme del todo o arrebatarme, para que no me fuera. Y allí me encontré pues, luego de caminar varios días, me encontré con el rechazo de que no podía llegar a filas de ese año. Entonces pues yo dije: yo no voy a regresar, ya he caminado mucho. A mí se me hacía pues que había caminado muchísimo. Sin embargo, allí empieza mi vida guerrillera, llena de dificultades, porque no es fácil estar lejos de la familia, no es fácil ausentarse. Yo creo que eso es lo más duro para todo ser humano, ausentarse de todo y no volver ni siquiera a, pues porque tampoco hay posibilidades de una llamada. Muy de vez en cuando recibía algunas cartas de mi abuela, mientras que me mantuve por ahí cerca, pues cerca digo yo como unos 5 días caminando de la casa. A los 2 años estuve como unas 3 horas cerca y mi abuela fue a visitarme. Fue muy dura esa, mi abuela y mi tía. Sin embargo, así pasó el tiempo, no me voy a alargar, digamos, en eso, pues también experimentando lo duro de esa vida. Uno se imagina otra cosa diferente, no sabe qué es llegar y tener que hacer su propio dormitorio, cargar sus propias cosas, como quien dice, todo lo que uno se plantea como para un hogar, cargarlo a sus espaldas, y con todos los peligros que ello implica. Yo en mi vida guerrillera fui enfermera todo el tiempo. A partir de los 2 años hice el curso de enfermería y luego fui todo el tiempo enfermera. Enfermera implicaba aprender muchas cosas, muchas. Bueno, finalmente yo terminé hasta aprendiendo rayos X, laboratorio, o sea, empíricamente me lo tocaba. Pero en medio de todo eso llega el milagro que es mi hija. Y pasa cuando ya venía para acá, para el norte de Santander. Digo yo el milagro porque obviamente siempre tenía como presente eso de que pues el ser madre no era así tan compatible con ser combatiente. Y pues ya conocía diferentes historias donde la separación de los hijos, bueno, pero quedé embarazada cuando llevaba pues en regla los anticonceptivos. Quedé embarazada de mi hijo. Y esa fue, digamos, pues el choque más tremendo, porque veníamos en un desplazamiento que se hacía, digamos, se hizo de Caquetá, Guaviare, Guainía, Casanare, Chala, Arauca, Boyacá. Fueron varios departamentos los que transitamos. Entonces no era fácil para una mujer embarazada estar en esas andanzas. Sin embargo, pues yo seguía con mi embarazo adelante. Yo decidí que iba a tener mi bebé, pero pues ocurrió lo inesperado, y lo inesperado fue encontrarnos en situaciones muy difíciles de combates y situaciones así donde yo caigo, digamos, me capturan. Y esa situación fue muy complicada, porque yo dije, aquí posiblemente voy a morir. Y después de estar en medio de esa situación, en medio de solo hombres, insultos, cosas terribles, ocurrió como, yo digo que milagro también, porque, bueno, en medio de esa situación
mientras que de pronto algunos soldados me insultaban y eso, apareció un sargento. Que no se me va a olvidar porque dijo, tranquila, conmigo no le va a pasar nada. Porque en algún momento yo dije, pues si quieres me matas. Pero tengan en cuenta que yo estoy embarazada. Entonces él apareció como entre tantos hombres y dijo, conmigo no le va a pasar nada. Ahí yo eso lo relaciono, digamos, con esto que estamos viviendo hoy, en estos días. Porque entre tantas cosas malas, o sea, siempre aparece el milagro, aparece alguien que ayuda, sin nada a cambio. Él se ofreció a que no me pasaba nada y en verdad no me pasó nada. Y durante la noche varios se acercaban a decir, mátenlos. Y él dijo, no se preocupen, que conmigo no les va a pasar nada. Y aún cuando estaban de pronto cansados por la misma situación, las andanzas, ellos nos vigilaron toda la noche y efectivamente pues no nos pasó nada. Después de llegar a Bogotá, pues me pasó algo muy triste. Me pasó algo muy triste que me afectó y me seguí. Pues yo he tratado de superarlo porque pues, fue para mí algo muy duro. A mí una funcionaria después de ya llegar a Bogotá y eso me dice, si usted quiere puede abortar. Yo digo, después de tantas dificultades, señora, que yo he pasado con este embarazo, porque no fue fácil a mí. Yo me rodé con equipo fusil y todo, por una peña, rodé muchísimo, me golpeé mucho, el día que me capturaron también me golpeé muchísimo. Yo dije, si yo tengo este embarazo acá, yo tengo que seguirlo adelante. ¿Cómo se le ocurre que usted me va a plantear eso? Y bueno, llegó el milagro que es mi hija, y eso pues fue lo más bonito. Igual, después de toda esa situación, yo continué con mi vida guerrillera, con mi hija, en medio de todas las dificultades. Porque aquí en el Catatumbo, yo llegué con la niña porque tenía 6 meses y estaba la plena arremetida paramilitar, pero aún así, pues como que pues la cuidaba y ella también me daba como ese ánimo de salir adelante. Y luego la envié con la familia, que esa fue una de las partes muy, muy duras en la vida, tener que separarme. Yo creo que quienes han tenido hijos entienden esto, de que es separarse y no saber si uno los va a volver a ver o no. Para mí eso fue, yo tengo una frase que siempre la digo, es de que a partir de que yo tuve mi hija, yo sentí que mi vida se dividió en dos y aprendí también a cuidarme más y a sentir la necesidad de vivir para verla crecer a ella, aun cuando estuviera lejos. Y ahí me dio muy duro, hay una etapa muy dura de la vida cuando ella también narra, hay un video donde ella narra la historia de cómo ella siempre me culpó y hasta se sintió muy mal